Una imagen un tanto distorsionada apareció, un campo desolado, una noche pesada, una batalla de escalas jamás vistas, un chico víctima de la debilidad, herido totalmente, pero que volvería a levantarse una y otra vez, si era necesario. No te preocupes, Hinata, yo ganaré. Tras ese pequeño discurso, los párpados descubrieron sus ojos perla. Para ese instante, el corazón ya le latía con fuerza, y el sentimiento que precedió el sueño fue una mezcla de melancolía y nostalgia. Ya poco más de 2 años desde que la calamidad de Uchiha Madara sacudió el mundo y la huella que dejó no terminaba de borrarse en ella, en nadie en realidad. Las tragedias eran incontables, ella misma había sufrido una gran pérdida, pero ese sueño constantemente regresaba, una manifestación de lo que una vez fue la realidad, y su protagonista, un chico del que hace tiempo nadie tiene noticias, ese que sin despedirse se marchó de Konoha. Con esa pena, hizo su rutina como había venido siendo, siempre empezaba con su cuidado personal y luego, leía el reporte diario de noticias y misiones que había dejado de ser constante, porque la paz finalmente abunda en todas partes, pero inexplicablemente, siente un vacío que no puede abandonar, una intranquilidad que no le permite ser ella misma. Sin embargo, creyó hacerse una idea cuando un sobre se asomó por entre todas las cosas que traía el correo matutino. Finalmente llegaron, susurró mientras prestó atención a ese objeto en particular, no sintió emoción cuando las invitaciones se deslizaron por sus manos, pero tampoco fue tan deprimente como pensó que sería. La boda de Naruto-kun. La noticia era de interés en toda la aldea, el defensor de Konoha y Sakura Haruno contraerían nupcias dentro de poco. Una sonrisa se dibujó y no por resignación. Hace mucho lo aceptó este final, por esa misma razón no entendía el porqué de sentirse así, no era correcto adjudicar este malestar a un amor no correspondido, sin embargo, tampoco era clara la causa, no obstante, podía decir que sabía dónde y cuándo comenzó todo. Se dio cuenta que sus pensamientos estaban siendo constantes hacia su ex compañero, sacudió su mente evitando de todas las formas continuar meditando el asunto, por ello, tras acabar el desayuno, salió de su complejo a seguir con su ruina de Kunoichi, pero hoy en especial, su vida no continuaría el curso que esperaría. ¿Cómo evitar ese tipo de pensamientos? A pesar de ese tiempo, su nombre continuaba siendo tema de conversación, pues es el héroe que salvó al mundo de la calamidad que derrotó a Uchiha Madara, el guerrero de Konoha y miembro del equipo de Kurenai, su compañero. Pero, concluida la guerra, él también desapareció, nadie supo su paradero, ni la razón por la cual abandonó la aldea de la hoja, ni siquiera ella, quien se suponía era su mejor amiga. Sí, esa debía ser la causa del vacío que se alojado en su corazón, habría creído que, a pesar de las situaciones y las dificultades, estarían el uno para el otro, pero él simplemente se fue sin más, sin explicaciones, sin despedirse siquiera. Sin embargo, esa situación le había dejado mucho en que pensar estos últimos años. Ahora que notaba su ausencia podía cuestionarse si realmente, como compañera o amiga tuvo relevancia en su vida, o si de verdad alguna vez pudo agradecerle todo lo que había hecho por ella. Muy pronto el otoño llegaría, la época del año donde lo conoció, y se dio cuenta que, aunque evitara hacerlo, pensaría en él una y otra vez. Si te gusta esta clase de contenido no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes, animes, música e imágenes utilizados en este video no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Anhelos del corazón, Goku X Hinata. A pasos lentos abandonaba el palacio del Hokage. Sus ojos grandes señalaban la nueva misión de la que debería encargarse, se empeñó en desviar su atención a cosas laborales, y casi podría decirse que lo logró, sin embargo, lo que este día estaba por prepararle, se anunció con la silueta que a su lado transitó.
Jamás le miró, pero algo en su ser se embargó de esta sensación familiar, aún sin volverse, parecía que su corazón lo reconoció. La confirmación vino con el tono de voz que a ella se dirigió. Hinata, eres tú. Se volvió lentamente, incrédula por lo que estaba por presenciar, no pudiendo creer que esa persona, así como se fue, habría regresado sin más. Goku. Sus ojos lavanda temblaron y la imagen de ese hombre le quitó la voluntad de su cuerpo. 2 años y 4 meses, y después de todo ese tiempo, aquí estaba. Perpleja se quedó petrificada y muda, y no dejó de verle. Creyó que todo lo que se mostraba era una ilusión, esos ojos tan grandes y oscuros como la noche, esa sonrisa inquebrantable que siempre adornaba su rostro. Cuando su silueta apartó el sol sobre ella, entendió que no era un sueño. ¿Qué pasa? ¿Es que no me reconoces? Extrañado por el silencio de la mujer, se señaló a sí mismo y de cierta manera, acertaba, porque la imagen de ese joven difería tanto del último recuerdo que Hinata guardaba de él. Era más alto, su complexión diferente y su rostro había abandonado las expresiones delicadas de la niñez. ¿Cuándo regresaste, Goku? Tartamudeaba mientras retrocedió. Hubo un tiempo en que, por la confianza, no se mostraba nerviosa, pero incluso ese sentimiento le falló. Hoy mismo, fue un largo viaje. ¿Te parece si vamos a almorzar? Tengo muchas ganas de comer en Ichiraku Ramen. Puso su mano por atrás de su cabeza mientras ofreció esa propuesta. Te prometo que esta vez invitaré yo. Esperaba algo más que solo esto, pero, cada duda que esperaba ser resuelta dejó de estar presente cuando él tomó su mano. Fue ese gesto el que le hizo preguntarse si realmente habría pasado tanto tiempo, porque cuando lo miraba parecía el mismo chico imprudente y carismático de siempre, pero a su vez tan diferente. Se podían respirar aires de madurez a su alrededor. Dime, Hinata, ¿cómo has estado? Cuando la impresión del encuentro disminuyó, finalmente pudo atender a su voz. La visita a Ichiraku Ramen no había sido precisamente corta, al igual que el trayecto hasta el monumento, desde donde podían ver la aldea en su totalidad. Sin embargo, solo vagas imágenes conservaban de esos recuerdos. Era como si el tiempo le transportase por él, sin destino, sin control. Busqué a Kiba y Shino, pero al parecer están fuera de la aldea. Los saludaré más tarde. Él explicó. También visité a Kurenai Sensei, pero me sorprendió que ahora esté casada con Asuma Sensei. No lo veía venir. Su hija es muy bonita. Ni siquiera se molestaba en comentar algo, no porque no pudiera, es que simplemente así habían sido las cosas antes, y se sentía muy natural que continuasen siendo de esa forma. Aún había dudas que su corazón necesitaba saber, pero este momento, por alguna razón, le complicaba todo. ¿Viniste a la boda de Naruto? Le tomó mucho valor participar en la conversación. Para sorpresa de Hinata, su amigo negó. Todos me preguntan lo mismo, pero la verdad Naruto debe odiarme. Respondió con pena. Desde que tuve que detener a Sasuke en la reunión de los Kages, las cosas no terminaron bien y lo sabes. Continuó el joven. Muchos me dicen que hice lo correcto, pero Naruto jamás me perdonará. Goku y Naruto habían sido buenos amigos, pero desde aquel día, todo dejó de ser igual. El resentimiento perdura hasta el día de hoy. Siempre pensó que esa fue la razón por la que Goku abandonó la aldea. Sin embargo, estaba implícito que había algo más que ella no sabía, y era precisamente eso lo que le incomodaba, no saberlo. La noche les acobijó con su techo estrellado, las luces de la aldea adornaron el espectáculo nocturno, y los pasos lentos y pacientes fueron prueba de la conexión que hacía más placentera su compañía. Me sigue sorprendiendo que después de tanto tiempo aún mantengas el récord de Ichiraku Ramen. Es un poco gracioso, habrías ganado tú de no haberte atorado. Tuvieron que llevarte al hospital.
Rieron al tiempo que caminaban por las prósperas calles de Konoha, hasta que al final, el trayecto finalizó en la puerta del complejo Hyuga. Solo en ese momento Hinata fue consciente de lo rápido que el día había transcurrido, las horas no se sintieron, ni vio asomarse el final del día sobre las colinas, simplemente había terminado como todas esas veces anteriores que, sin importar la situación, siempre era acompañada por él hasta este mismo sitio. Esta clase de situaciones le hacían cuestionar el tiempo compartían, solo ellos dos. Tengo una sorpresa para ti, dijo él, regresándola a la realidad. Creo que te va a gustar mucho cuando lo veas. No debiste molestarte. Negó con sus manos nerviosa, pero el joven solo sonrió por su expresión. Solo es un recuerdo de mi viaje, pero no puedo dártelo ahora, porque lo guardé en un lugar secreto. Susurraba, como si fuera algo realmente privado. Te espero mañana en el monumento de los Hokages, no le digas a nadie. Pero si apenas regresaste, debes tener muchas cosas por hacer. Resaltó ella, pero, el joven solo negó, antes de mirarla detenidamente, en silencio, sin parpadear siquiera, y luego, un pequeño gesto de sorpresa se notó en su ceño. No lo había notado, pero realmente te ves distinta. Confesó, y su comentario, causó algo en su corazón. ¿Realmente pasó tanto tiempo? Los alrededores de Konoha se rodeaban por una arboleda espesa que guardaba paisajes maravillosos. En esa tarde acordada, se dieron la oportunidad de transitar esos mismos senderos que recorrieron en su niñez. Aún recuerdo cuando salíamos de la academia y entrenábamos por horas. Los recuerdos del joven se acompañaban por una sonrisa cálida que motivaba a Hinata a ver al pasado también. Todo comenzó con el examen Chunin. Comentó Hinata con una sonrisa, que el joven inmediatamente correspondió. Es verdad. Eras el más fuerte de los 4, y aún así decías que querías ser el ninja más fuerte. Continuó la Hyuga, y su tono se suavizó, tanto que pareció desaparecer. Y al final resultó que lo lograste. Solo tú piensas eso de mí, estoy seguro que aún hay alguien más fuerte por ahí. Dijo Goku con un tono risueño. Realmente extrañaba esto. Expresó con una alegría tan grande, como sincera. Te extrañé, Hinata. Quiso decir eso para sí mismo, pero falló rotundamente. Llegaron a un claro donde la luz dorada del atardecer escudriñaba las nubes más altas, y el recorrido tranquilo de un río dividía el sendero. Este es un lugar perfecto, indicó el joven, dejando el equipaje y estirándose con placer. Pero aún no es tiempo, deberíamos acampar unas cuantas horas. Montaron una pequeña tienda y el fuego iluminó el espacio, y sobre su cálida luz ambos dejaron el tiempo pasar, sin decir mucho. Normalmente, que un chico y una chica acampen solos en el bosque daría mucho para qué pensar, no es como que no lo hayan hecho algunas veces antes, pero ahora no evitaba ver la situación de otra forma. Contrario a ella, Goku parecía disfrutarlo, no era difícil notarlo, porque en sus expresiones podría encontrar la verdad, era tan simple como conmovedor. ¿Te puedo contar un secreto?, dijo él mientras mantenía su expresión en el caramelo que calentaba sobre el fuego. Cuando éramos niños, acampamos en este mismo sitio. Kurenai-sensei dijo que debíamos pasar desapercibidos, pero en la noche tuve muchas ganas de ir al baño, así que salí a escondidas. Su relato, por alguna razón, llamó mucha de la atención de la Hyuga, más de lo necesario. Cuando fui al río vi el fantasma de una niña bailando sobre el agua, pero debía tener mucho calor, porque no tenía nada de ropa. Tan pronto como terminó su relato, un recuerdo vino a la mente de Hinata, alguna imagen debió aclarársele, porque inmediatamente se puso roja y ocultó su cara colorada bajo el flequillo, pero el estupor y la vergüenza le duró muy poco, porque los comentarios del joven continuaron, esta vez en un sentido muy lejano al que ella esperaba.
Esto se siente muy raro, sé que eres tú, pero por alguna razón, no puedo decir las cosas que me gustaría decirte. Confesó. ¿Por qué pensarías eso? No sé cómo explicarlo, al volver todo se siente diferente, los lugares, las personas, y tú también. Comentó con dificultad, rascando su cabello con frustración. Hinata no lo entendió, pero es que esa perspectiva que él tenía era tan compleja como simple. Desde su llegada, todo lo que dejó atrás no era igual, los sitios que tanto recordaba, no eran los mismos, las personas de las que hablaba, sus amigos, avanzaban por senderos que él no comprendía, muchos de ellos en pareja, con familias incluso, aspirando a un futuro que puedan compartir, y lo más importante, su amiga. La chica que le asistió en la vida y en la batalla, era una mujer ahora, y ese cambio notorio en ella era lo que le impedía ser él mismo. Solo verla resultaba tan complicado como cualquier entrenamiento, pero ese era el problema, quería seguirla viendo, así como cosas simples. Cuestionar su cambio de apariencia, hacerle preguntas, caminar a su lado, sabía que, las cosas no podrían volver a ser lo que fueron alguna vez. ¿Sería acaso que él también había cambiado su forma de ver el mundo o solo cuando de ella se trataba? ¿Sabes? Yo nunca te agradecí por tu ayuda. Comentó él. Desde que llegué a esta aldea me costó trabajo encajar, me apoyé en ti muchas veces, incluso te causé muchos problemas con tu familia. No es así. Dijo ella, casi interrumpiéndole, debió de darse cuenta, pues su tono fue dócil poco después. Fuiste tú quien me motivaba siempre a esforzarme, yo solo te seguí. Un pequeño rostro de sorpresa se mostró en el joven, pero una gratitud se reflejó en sus ojos poco después. Nunca me dejaste atrás, y te agradezco por eso. Dijo con voz baja. Incluso en mi combate con Madara, te levantabas primero, solo para ayudarme a mí a hacerlo. Hinata lo miró en silencio, sin poder comentar algo, recordó que, en esa trágica noche, si hubo alguien que podía hacer frente a la calamidad, ese era Goku, si no había dudado en levantarse, es porque creía con firmeza que este joven jamás se habría rendido, y así lo hizo. Finalmente, la luz de la luna penetró por la arboleda, y el ceño en el joven cambió. Ya es hora, indicó y quiso tomar la mano de la doncella delicadamente, pero no lo hizo de nuevo, al menos no en esa forma. Al final esperó que ella aceptara el gesto, y así fue. Hinata conservaba tantos recuerdos de momentos similares, y en ninguno de ellos se habría exaltado como lo hizo en esta ocasión. Se dejó llevar hasta una zona más despejada donde las luciérnagas adornaban la hierba alta y el agua parecía haberse convertido en un río de plata. Allí ambos se miraron detenidamente el uno al otro, con expectativas confusas, porque los sentimientos ahora mismo eran poco claros. Este es tu regalo. Él finalmente le confesó. La mujer se había concentrado tanto en su expresión, que no se percató de que el presente ya se encontraba en sus manos desde el primer momento en que la tocó. El interés despertó un latir inquieto en su corazón, sentía ansiedad por saber de lo que podría tratarse, pero esperó paciente, nunca lo reveló. ¿Es un recuerdo de alguno de tus viajes? Así es. Dijo él. Debes plantarla con un poco de tu chakra, yo no tengo, es por eso que te traje aquí. Ambos se agacharon al mismo tiempo. Con delicadeza él hizo un agujero sobre el suelo, y Hinata depositó las semillas siguiendo las indicaciones antes de regresar la tierra, y entonces, algo mágico sucedió. Un pequeño brote destelló con la luz del rocío, un tallo que se levantó delicado, descubriendo un reflejo plata en los pétalos de aquella flor que resaltó en la oscuridad. Fue imposible no admirar la belleza, a sus 19 años jamás observó algo similar, era tan encantadora que ni la oscuridad de la noche podía opacar su encanto y la luz plateada solo alimentaba su brillo. La encontré en una pequeña isla, me recuerda a ti. Confesó el joven. Pensé que era muy bonita, así que pensé en enseñártela, porque tú también eres bonita.
Las palabras parecieron abandonar a la Hyuga, y a pesar del espectáculo, solo se encontró inmersa en el onix de la retina que la observaba, tan brillante y llena de vida, permitiéndole cuestionarse si desde siempre estos ojos la han visto así. Goku introdujo de regreso sus manos en el suelo, y de la forma más delicada sumergió sus dedos, atrapando las raíces en un cúmulo de tierra que extrajo, sin causar daño alguno a los pétalos que continuaron brillando, y de esa forma depositó la flor en un pequeño recipiente que luego entregó. Hinata lo recibió, sintiendo el contacto de las manos que le otorgaban tan precioso detalle, le avergonzó, pero se vio incapaz de apartarse. Mañana, cuando me vaya, es posible que no volvamos a vernos. En ese momento, cuando esa noticia llegó a sus oídos, que fue consciente del vacío ausente en su corazón, mismo que regresó para retomar cruelmente su sitio. Su mirada atónita le señaló incrédula, y una tristeza amarga se presentó en ambos jóvenes. ¿Tan pronto? Expresar la duda fue difícil, asimismo la respuesta solo vino en un asentimiento débil. Deberíamos volver, no quisiera que Lord Hyuga se enoje contigo otra vez. Finalmente soltó su mano y, aunque no estaban ni a 20 centímetros y lejos del otro, Hinata lo sintió aún más distante que estos 3 años sin saber de él. Entonces, un pensamiento apareció inquietando su corazón, y más que nada, porque se empeñó en ignorarlo, se trataba de la idea de que, él podría estar aquí por ella, es por ese motivo que lo que no había podido decirse, tampoco pudo contenerse más. ¿Por qué te fuiste, Goku? La pregunta que cada día necesitaba una respuesta, fue articulada. Pero en el joven no se mostró la misma convicción de contestarle. Por favor, dímelo. Goku simplemente sonrió con algo de nostalgia. Al final de la guerra, todos tenían un sitio al que volver, yo fui a buscar al mío. Explicó Hinata y lo miró con extrañez, sin embargo, no tuvo palabras para cuestionarle esa decisión, había cierta verdad en su motivación. Desde un principio estuve solo, aunque Konoha me acogió, siempre he sentido que no pertenezco aquí. Continuó, mientras miró al suelo, la sonrisa gradualmente se fue desvaneciendo. Pero a donde sea que fuera, me sentía aún más perdido y comencé a extrañar Konoha. ¿Es por eso que volviste? Para su sorpresa, el joven negó. Volví, porque quería comprobar algo. ¿Qué cosa? Por alguna razón, se le dificultó dar una respuesta, lo notó de nuevo en sus expresiones, en la mirada esquiva que evitaba verla, en el silencio que prolongó su respuesta, pero que finalmente llegó cuando esos ojos Onix reunieron el valor de nuevo para mantenerse con los suyos. Que eras tú lo que me hacía querer volver aquí. Todo lo que conocían del otro pareció estar equivocado, el paso del tiempo, las experiencias, decepciones y placeres que habían hecho de ellos personas totalmente diferentes, pero al final, aquí estaban, destinados a continuar juntos. Hinata se había empeñado en ser más fuerte para seguir el ejemplo de cierta persona que aspiraba a ser Hokage, lo había admirado desde la lejanía, pero, incapaz de declarar lo que sentía, hasta que como en el presente, lo vio innecesario, no porque creyese que no era lo correcto, sino, por una razón que hasta ahora se empeñaba en ignorar. Todos comienzan a avanzar, pero ella, aunque no estancada, no se siente en plenitud, porque hay una parte que aún necesita de un solo reconocimiento que siempre le había dado valor por más de 10 años, o quizá, tal vez, solo era así, porque se trataba de él. Finalmente comprendió por qué él era diferente de los demás, del porqué de haberse marchado, y al mismo tiempo, entendió lo que quería decir. Él había sido tan amable, pero jamás le dedicó la misma atención que él para con ella, incluso en este momento, se sintió indigna de todo lo que este día le había preparado. Indirectamente, le confirmaba algo más a ese hombre, y es que, aunque él hubiese venido, aunque haya tenido la iniciativa de afrontar su sentir, Hinata tal vez jamás lo habría hecho, es por esa razón que esa noche no pudo decirle nada.
imagen un tanto distorsionada apareció, un campo desolado, una noche pesada, una batalla de escalas jamás vistas, un chico tambaleante y herido, que volvía a levantarse una y otra vez. No te preocupes, Hinata, yo ganaré. Los ojos se abrieron de inmediato, el corazón le latía con fuerza, y el sentimiento que precedió el sueño fue una mezcla de melancolía y nostalgia. Ya poco más de 2 años desde que la calamidad de Uchiha Madara sacudió el mundo y la huella que dejó no se iría jamás. Las tragedias eran incontables, ella misma había sufrido una gran pérdida, pero ese sueño constantemente regresaba, una manifestación de lo que una vez fue la realidad, y su protagonista, un chico que ya no estaba con ella. Quiso realizar su rutina, pero, una tristeza infinita se apoderó de su cuerpo, odió el amanecer, porque con él venía la ausencia de ese hombre. Solo por hoy pensó que estaría bien quedarse ahí, inmóvil, mientras sus memorias puedan apreciar los recuerdos de la noche anterior. Dio un ligero vistazo al florero que se adornaba con su obsequio antes de desaparecer entre las sábanas, y luego solo hubo silencio. Ya el mañana le diría qué hacer. Pero, el mañana se rechazó en ese instante, con aquella fortaleza que le permitió abandonar la cama, antes de vestirse y saltar por la ventana, porque si había algo diferente al día anterior, es que ya no tenía la certeza de volver a verlo. Cada día, durante 10 años y, solo hoy podría decir lo que su corazón guardaba, no sabría dónde estaría, no sabría la dirección de su partida, pero corrió con la fuerza y seguridad que solo él le provocaba, porque no quería continuar caminando sola en este incierto camino ninja, no sin él, y aunque sus deseos no puedan hacerse realidad, sabría que no podría olvidarlo, ni hoy, ni mañana, ni el día que vendría. Epílogo. Goku emergió de entre las aguas de un profundo río, gradualmente se elevó sosteniendo un gran pez que superaba considerablemente su propio tamaño. Esto debería bastar, murmuró y de un salto subió a su nube voladora dorada. En estos momentos de soledad, era cuando la duda volvía a depositarse en su corazón, esa necesidad de encontrar una razón a su existencia, una solución para este sentimiento que lo margina de todo lo que el mundo shinobi tiene para ofrecer. Unas personas quieren ser reconocidos, otras ser Kages y algunos buscan que sus nombres perduren a través de las eras. Sin embargo, en él no existen esas ambiciones, sino el instinto de ser más fuerte que cualquier otro. No sabía por qué era así, tal vez el golpe que sufrió en su niñez debería ser la razón, sin embargo, tampoco lograba entender cómo ahora podía retribuirle esa necesidad a algo que nada tenía que ver con peleas o entrenamientos. Ya llegué a casa, anunció cuando saltó de su nube voladora, aterrizando en pórtico de una casa que se levantaba en medio de las solitarias montañas. Tan pronto como la puerta se abrió, una pequeña figura corrió hacia él, en una embestida que le tiró al suelo. Neji, tranquilo, exclamó entre risas mientras se puso de pie y lanzó el niño hacia las alturas, para volver a recibirlo una y otra vez. Papá, más alto. Goku, Neji, ya les dije que no pueden jugar de esa forma. Un regaño vino desde el interior de la cabaña, la figura hogareña de una mujer ojiperla se asomó con su ceño fruncido, que de inmediato desapareció cuando fue tomada en brazos sorpresivamente. Pero si a ti también te gusta mucho que te cargue Hinata, acusó agraciadamente mientras dio algunas vueltas y, el enojo de la mujer desapareció. Sujetando del cuello a su marido, se dejó llevar también, los tres rieron, como había venido siendo los últimos 5 años. Decidió creer que, si necesitaba una razón para hacerse más fuerte cada día, era esta, su familia. Te amo Goku. Goku y Hinata. Fin.